Bienvenidos. Este es nuestra presentación de nuestro proyecto final de la clase de autómatas y lenguajes formales impartida por el ingeniero Eldin Benfeld de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Somos un grupo de alumnos del sexto semestre, conformado por el compañero Leider Alexander Ismael Manuel con el número de carnet 2490 15 79 75 y su servidor Alejandro Francisco Marufo Mesa con el número de carnet 2490 18 19 612. A continuación les presentaremos nuestro proyecto, el cual es un analizador léxico y sintáctico. A continuación les procederé a explicarles cada uno de los pasos que realizamos para poder tener nuestro analizador. Y empezó de esta manera. Primero, lo que hicimos fue definir lo que son nuestras reglas léxicas. Lo hicimos por medio de este archivo que es lexer.flex. En este caso, procederé a explicarles estas reglas. Empezando por esto. Para poder establecer esta regla, nosotros definimos que lo vamos a almacenar por medio de tokens. Cada uno de estos tokens va almacenando lo que es cada una de las palabras que vamos analizando. En este caso, lo primero que hicimos fue importar nuestra clase tokens, que es una clase donde vamos a almacenar los tokens que vamos a usar. Luego está nuestra clase Lexer, que es de tipo token. Definimos un lenguaje, que es el lenguaje de A a Z, en mayúsculas y minúsculas. Y luego nuestros dígitos, que es de 0 a 9, y los espacios. Luego hicimos una variable tipo string pública, que es lexam, que es donde vamos a almacenar vamos a recopilar los tokens. Luego, en el caso de los espacios en blanco, hicimos que vamos a ignorar los espacios en blanco y los comentarios. Luego vamos a tener el token que va a ser tipo salto de línea, en el que vamos a retornar que es línea. Las comillas, va a retornar comillas, los tipos de datos, que puede ser byte, int, char, long, float y double, que va a ser de retornar un token llamado t-dato. El tipo de dato string, que va a retornar cadena. En una palabra reservada, que es if. También tenemos else, do, while, for. Nuestros operadores, nuestros signos operacionales, como lo son el igual, más, menos, el multiplicación y la división, que son suma, resta, multiplicación y división. Los operadores lógicos, los cuales están conformados con concatenar, con espacio, con el diferente y los demás. Nuestros operadores lógicos, nuestros operadores racionales, el mayor, el menor, igual, diferente, mayor que, mayor igual, menor igual. Nuestros operadores de atribución, que es el más igual, menos igual, por igual, dividido igual, y el porcentaje igual. Luego están nuestros operadores de incremento y decremento, que son más y menos. Y nuestros booleanos, que son true y false. Luego están los paréntesis de apertura y de cierre, nuestras llaves de apertura y de cierre, nuestros corchetes de apertura y de cierre. Nuestro marcador de inicio del algoritmo, que empieza con un main y luego un punto y coma. Y luego están los identificadores. Definimos un identificador siempre que va a iniciar con una letra de nuestro lenguaje, de la A a la Z, y subsiguientemente puede seguir con otra letra o bien con un dígito. Y en el caso de los números, definimos que un número, es decir, un dígito, puede estar acompañado posterior o anteriormente por un signo más o menos, y puede seguir con otro dígito. Perdón. Por último, nuestro error de análisis, que vamos a retornar un error. Ahora, todos estos en lexer.flex almacenamos todos los tokens y en este lugar es donde van a caer a nuestra clase tokens, que es donde almacenamos los tokens que ya tenemos. Luego, para poder hacer nuestro análisis sintáctico, nos apoyamos en otra librería llamada Java-Cop. Y con esta librería lo que vamos a hacer es crear un analizador léxico que es parte del proceso del análisis sintáctico. Recordemos que el proceso es que primero se analiza el léxico de las palabras y luego se analiza su sintaxis. Bueno, en este caso, en vez de este análisis léxico, en vez de hacerlo por tokens, lo hacemos por símbolos. Pues importamos nuestra librería Java Cop Root Time Symbol
y ponemos nuestros diferentes símbolos que son cap, phone, line, char. Definimos nuestro lenguaje y nuestros dígitos igual que anteriormente. Definimos los espacios, solo que en este caso vamos a definir también nuestro salto de línea. Luego hacemos una variable de tipo símbolo que es symbol, en el cual vamos a declarar lo que son nuestros datos int, que es un type, y object, que es volume. Vamos a retornar nuestro type, nuestros símbolos type, JLine, JColumn y volume. Luego nuevamente otra variable tipo symbol, en el cual solamente vamos a almacenar nuestro tipo type, y solo vamos a almacenar el type, el JLine y el JColumn. Luego definimos nuestros símbolos. Nuevamente, los espacios en blanco de los comentarios los ignoramos y luego empezamos con los símbolos. Vamos a definir nuestro símbolo de comillas, vamos a establecer el símbolo y vamos a retornar un nuevo símbolo, el cual se va a llamar sim.comillas. Vamos a referir lo que va a ser un JJChar, que va a estar en una JJLane y va a ser JJText. Este proceso para todos los demás símbolos que vamos a tener. Desde nuestro tipo de dato, nuevamente, que es un byte, char, long, float y double, que va a ser del tipo sim.tDato. Nuestro int, que va a ser un símbolo int. Nuestro string, las palabras reservadas como son if, else, do, while, for, que van a ser de tipo símbolos. Nuestros operadores que tenemos acá, que son igual, suma, resta, multiplicación y división. Lo mismo con nuestros operadores lógicos, los relacionales, los de distribución, los de incremento y decremento, y nuestros booleanos. De la misma manera con nuestros símbolos de agrupación, como lo son los paréntesis de apertura y de cierre, las llaves de apertura y de cierre, nuestros corchetes de apertura y de cierre. Luego nuestro marcador de inicio del algoritmo, que es el main, nuevamente va a ser un símbolo main, el punto y coma, y el identificador, el mismo proceso que antes, pues siempre va a iniciar con una letra y va a ser subseguida por una letra o un dígito. Igual el número, puede haber un número que posterior o anteriormente puede tener un símbolo más o menos y posteriormente otro dígito. Y en el caso del error vamos a retornar el símbolo de error. Por último, en nuestras reglas sintácticas, definimos nuestras reglas sintácticas, nuevamente con la clase, con nuestra librería, Java Code for Night Symbol, nuevamente con símbolos. Lo primero que hacemos es un parse code en donde vamos a establecer una variable tipo símbolo llamada s, en donde s vamos a retornar ya sea un error, cuando hay un error sintáctico, va a retornar que el dis.s es igual a s. Vamos a retornar el error. Luego, en el public symbol get es donde vamos a retornarlo. Luego definimos nuestras reglas sintácticas. Primero, vamos a definir nuestros símbolos de terminales, que son las líneas, comillas, el tDato, int, cadena, if, else, else, do, while, for, entre todos los demás. Luego, nuestros no terminales, que pueden ser los inicios, sentencias, declaraciones, entre otros, y sentencias. Luego definimos nuestro inicio. El análisis va a iniciar siempre con nuestra sintaxis de la siguiente manera. Tiene que iniciar con una declaración de inicio del algoritmo main, int main. Luego va a existir un paréntesis de entrada y de salida, de cierre y de apertura, perdón. Nuestra llave de apertura, vamos a definir una sentencia y vamos a cerrar esta llave. Como definimos un método en Java normalmente, siempre se declara el método, luego se abren y cierran comillas, perdón, paréntesis y luego las llaves. Dentro de las llaves se pone la sentencia que queremos analizar. Luego definimos lo que son nuestras sentencias. Una sentencia puede ser definida como una sentencia de declaración, una sentencia de if else, de while, de do while o de for. Perdón. Luego nuestra declaración. Nuestras declaraciones pueden ir con un dato tipo int, un int identificador que va a ser una coma, que puede ir definida por un tipo dato int, el identificador que va a nombrar el int, por ejemplo, una variable tipo int llamada suma, y luego va a cerrar con un punto y coma. Nuevamente nuestro identificador, un operador de atribución, nuevamente con un igual y número, nuevamente con un operador de incremento o con un identificador. Luego nuestro identificador se establece el tipo de dato, luego se establece un identificador, luego una coma. Luego, así sucesivamente, nuestro tipo de dato,
nuestro identificador y subsiguientemente el igual número, la operación de incremento, el identificador de coma, etc. Luego un dato tipo cadena, su identificador y luego las diferentes atribuciones. Por ejemplo, opción de atribución, abrimos comillas, comillas y punto y coma. Luego, igual, comillas, comillas y punto y coma. Definimos los valores que van a tener nuestra cadena. Luego, en el caso de una sentencia if, definimos la siguiente sintaxis. If, abrimos un paréntesis, ponemos la sentencia, cerramos el paréntesis, abrimos una llave de apertura, se hace una sentencia dentro del if y luego se cierra, una llave de cerrar. Nuestra sentencia booleana, nuevamente, abrimos un operador booleano y hacemos que va a ser un identificador, nuestro operador relacional y un operador booleano para ir identificando todas las operaciones booleanas que vayamos haciendo. La sintaxis del if-else va a ser igual que el del if, es if, paréntesis, se realiza la sentencia booleana, se cierra el paréntesis, se abre una llave, se hace la sentencia, luego se cierra esa llave, se hace un else, y luego se abre una llave, se hace la sentencia y se cierra la llave. Definimos toda la sintaxis de un if-else, igual que del while, igual que el do-while, el for y la sentencia de for. Luego, en la declaración de un for, sabemos que va a haber un identificador, la opción de atribución y un número. Básicamente, estas son las reglas sintácticas que tenemos acá. Posteriormente, para poder darle vida a estas sentencias, hicimos una clase principal. En esta clase principal, nosotros vamos a crear lo que son nuestros archivos tipo Java para poder realizarlo. Como vemos acá, aquí hay un error porque por efectos de ejemplo, a continuación voy a proceder a crear estos archivos tipo Java para que veamos cómo lo hicimos. Primero declaramos las rutas de nuestros distintos archivos, desde el lexer.flex, nuestro lexer.cup.flex y nuestro syntax.cup. Cada una de ellas. Estas se van a almacenar en el método general. El método general va a ser lo siguiente. Va a crear un nuevo archivo, file archivo. Este archivo va a ser igual a la ruta 1. Y esto a su vez va a ser un jflex.main.generate archivo para hacer el análisis. Igualmente en la ruta 2 y en la ruta 3, en la ruta del sintaxis va a ser un java-cup.main.main ruta S para hacer el análisis. Luego hacemos un path. En el path vamos a hacer un nuevo archivo path que va a ser el que va a almacenar los símbolos, que va a ser ruta sim. Va a ser igual a path get. Vamos a crear este archivo. Ponemos la ruta y ponemos al final que va a ser un archivo llamado sim.java. Luego creamos el archivo. Si el archivo existe, este se va a eliminar. Esto es para poder hacer un análisis una y otra vez. Creamos un archivo donde se van a almacenar los símbolos y vamos cuando lo analicemos. Luego, si este archivo ya existe para poder hacer un nuevo análisis, se debe eliminar. Luego vamos a moverlo. Vamos a crear una copia. Esta copia de este archivo sim va a haber una copia que va a estar dentro del paquete que tenemos, dentro del code class, y uno afuera. Uno afuera y uno dentro, para poder tenerlo almacenado. Nuevamente, lo mismo con con un archivo syntax. Nuevamente, este archivo va a existir. Nuevamente se va a analizar si existe y si este existe, se elimina para poder volver a hacer otro análisis. Y nuevamente se va a hacer una copia, una dentro y fuera del package. Ok, ahora procederé a correr esto para que podamos observar la creación de los nuevos archivos. Run anyway. Acá vemos cómo se va creando. Ok. Este error que me da aquí es yo les explico en un momento. Estas son variables que no hemos utilizado. Por ejemplo, advertencia, lo que es nuestro token o nuestro símbolo de línea todavía no se ha declarado, pero no se ha usado. Este lo establecemos de esta manera. Ok, con esto vemos acá de que ya se declaró lo que es el nuevo archivo lexer.java, nuestro nuevo archivo lexercup.java, nuestro archivo syntax.java y por último nuestro archivo sim.java.
Ahora vamos a nuestro nuevo formulario. El formulario donde hicimos todo. Este es nuestro formulario. Vamos a pasar al código. Ok, este es el formulario que realizamos. A continuación les voy a explicar qué fue lo que hicimos. Muy bien. En este caso, lo primero que hicimos, como así a grandes rasgos, lo primero que hicimos fue, bueno, establecer un color para el formulario y posteriormente establecer su localización para que aparezca al centro de la pantalla. Posteriormente, hicimos lo que es un método llamado el analizador léxico, en el cual hicimos la parte del análisis léxico para ahorrarnos un poco de trabajo. Ahora, ¿cómo funciona? Hicimos primero una variable tipo int que va a ir contando todos los análisis que vamos haciendo, las palabras que vamos analizando. Y luego hicimos lo siguiente. Hicimos una variable string llamada expresión, pongámosle, que va a ser una tipo string, que va a ser el texto que va a estar en nuestra caja de texto de entrada. Luego hicimos una variable tipo lexer para poder hacer nuestro análisis y en este caso, lexer igual a new string reader, donde leemos el archivo, donde leemos nuestra variable expresión. Luego hicimos otra variable tipo string, donde establecimos nuestra respuesta, que va a ser igual a línea, donde establecemos la línea que se hizo, más la variable que analizamos y luego el símbolo que tuvimos. Luego hicimos un true while para poder ir analizando y poder ir dándole un while para poder ir dándole un contexto. Hicimos un while infinito en donde primero vamos a hacer un token, una variable token que va a ser igual al lexer.yylex, donde vamos a leer el token que tenemos. Decimos, si el token ya existe, si ya no existen tokens por analizar, entonces el resultado de este análisis de tokens se va a imprimir en la caja de texto de resultados. Luego hicimos un which para poder establecer los casos de todos los tokens que tenemos, ya sea el token línea, comillas y cadena. Todos los casos funcionan de la siguiente manera. Primero, a la variable count le vamos a sumar un dígito para poder ir contando las palabras que vamos analizando. Luego, la variable resultado va a ser igual a la línea más el count, es decir, la variable, el token que analizamos, más un salto de línea. Luego, en el caso de comillas, vamos a poner resultado es igual a comillas, es decir, identificamos la variable que estamos analizando, que en este caso es comillas. Luego vamos a añadir el token, lexer.lexer, donde añadimos el token que estamos analizando y el símbolo. Y luego un salto de línea. Posteriormente, todas las demás case, ya sea tipo dato, las palabras reservadas, nuestros operadores, los operadores lógicos, los de incremento, los de relación, los de atribución, los booleanos, los paréntesis, todos los símbolos de agrupación. Además de la palabra main, el punto y coma, los números, los identificadores y el error funcionan de la misma manera. Luego, en este caso, por ejemplo, para ir por partes. Acá es donde hicimos nuestro análisis léxico. Este es el botón de analizar, proceso de análisis. Hicimos un analizador léxico donde mandamos a llamar el método de analizar léxico y luego con esto para poder, porque puede existir o no, si hizo un método try catch. Luego, en el caso de esto, lo primero que hicimos, luego, si queremos llamar un archivo exterior al programa, o sea, si no queremos escribir en la caja de texto, llamamos un archivo exterior. Primero usamos la librería JFileChooser. Hicimos una variable de tipo FileChooser. Y esta variable FileChooser vamos a abrir un cuadro de diálogo donde vamos a buscar el archivo. Luego de tener seleccionado el archivo, lo vamos a seleccionar y este archivo va a pasar a ser el archivo que vamos a tener. Luego hicimos un try catch en donde establecimos una variable tipo string en donde vamos a almacenar el archivo que abrimos anteriormente. Y luego vamos a decir de que el cuadro de texto de entrada
va a ser igual al contenido que se en la variable TS, y la variable TS y su contenido es el archivo, el contenido del archivo que abrimos anteriormente. Ok, posteriormente pasamos a lo que es nuestro análisis sintáctico. En este análisis, lo primero que hicimos fue establecimos una variable de entrada, que es una tipo string, que se va a llamar S, en el cual está el contenido de nuestro txt de entrada. Luego, hicimos una variable tipo sintaxis, en donde definimos una nueva variable de sintaxis, donde definimos que se va a mandar a llamar a la clase LexerCop para realizar el análisis léxico de este contenido, que es parte del proceso que se va a realizar en la parte del análisis sintáctico. Luego, hicimos un sim.parse, hacemos la parte del análisis. Luego, si esto es correcto, decimos que el txt resultado va a ser igual al análisis realizado correctamente. Aquí establecimos que si en caso es correcto, se va a poner de un color. Luego en nuestro catch hicimos una nueva variable tipo symbol, donde llevamos a nuestro get symbol, a sim.getS, es el símbolo, si mal no recuerdan, en nuestra sintaxis, establecimos que este iba a ser cuando llamábamos a un error. Entonces decimos que el resultado de en el txt resultado, nuestra caja de texto se va a almacenar lo siguiente. Error en sintaxis, establecemos la línea en donde se realizó el error, la llamamos con sim.write más 1. Recordemos que empieza desde 0, entonces es más 1. Luego en la columna es nuevamente el sim.left para llamar a la columna donde se produjo el error más 1. Y el texto, donde ponemos que el texto que nos dio error, ponemos sim.border. Y nuevamente establecemos un color en dado caso exista un error. Ok, ya con esto, a continuación procederé a mostrar el resultado final. Este es nuestro analizador léxico y sintáctico. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a buscar el archivo que queremos analizar. En este caso tengo dos archivos. El primero es uno de prueba que venía con el proyecto y el segundo es uno que nosotros realizamos. Este va a ser el primero, nuestro archivo de prueba. Aquí, como vemos, ya escribió el contenido del archivo que mandamos a llamar, que son estos. Establecimos que el archivo contiene lo siguiente. Tiene suma igual a 3 más 7, una resta igual a 5 menos 2, una multiplicación es igual a 3 por 2, una división es igual a 4 dividido 2, esto está correcto. Luego está un resto que es igual a 5 porcentaje 3. Esto es un error. Nosotros lo definimos como un error. Ahora, en el analizador léxico no va a existir mayor inconveniente porque afortunadamente este solo define y clasifica cada uno de los tokens que tenemos. Por ejemplo, en la primera línea vemos que hay un identificador que es suma, la palabra suma. Luego hay un operador igual, luego hay un número 5, un operador suma, un número 7 y por último un punto y coma. Igual con cada una de las líneas, en la parte de la resta, de la multiplicación, de la división. Ahora, la línea número 5, existe un identificador que es la palabra resto, en un operador igual, hay un número 5, en este caso hay un símbolo no definido que es este de porcentaje porque no lo definimos dentro de nuestras reglas léxicas. Y por último termina con 1. Ahora, al hacer un análisis sintáctico vemos que nos da un error. Esto, pues bueno, es por los distintos errores que anotamos. Ahora, ¿qué pasaría si solo usamos una palabra, una línea que sabemos que está bien? Que es suma igual a 3 más 7. Ok. Ok, otra vez analizamos acá. Vemos sus símbolos, analizamos y nuevamente nos da un error. Un error. ¿Por qué? Bueno, si recuerdan, en lo que es en nuestras reglas sintácticas, nosotros definimos cómo iban a funcionar. Acá. Ahora, ¿cómo las definimos? Bueno, definimos que siempre iba a iniciar con una variable int o con un iniciador main. Iba a existir la sintaxis de que iba a iniciar con una palabra main para definir el método. Luego vamos a poner un paréntesis
de apertura y de cierre, una llave de apertura, la sentencia que vamos a tener y, por último, la llave de cierre. Como vemos, esta línea no cumple con dicha sintaxis. Ahora bien, vamos a abrir un archivo de prueba en el cual nos vamos a probar lo siguiente. Archivo de prueba 1. Abrimos. Esta es. Acá, como vemos, la sintaxis es parecida a la que se nos pedía. Analizamos nuevamente. Existen todos los el análisis léxico que tenemos acá. Aquí está tipo de dato int, una palabra reservada main, paréntesis de apertura, de cierre, una llave de apertura. En la segunda línea, un tipo de dato int, un identificador suma, un operador igual, un número y la punto y coma. Y por último, la llave de cierre. Ahora analizar acá, análisis realizado correctamente. Como vemos acá, obviamente existe esto de que se estableció de que esta parte iba a ser igual a esta parte. Seguimos la sintaxis que definimos anteriormente. Con esto concluimos nuestra presentación. Espero que haya sido buena y educativa para todos. Espero que hayamos cumplido con todos los parámetros y expectativas. Muchas gracias y gracias.